Hola, saludos desde nuestro improvisado estudio de Solo la Verdad, en casa. Citizen Kong, o en español Ciudadano Kong, es la película que le proponemos esta noche. Fue estrenada hace casi 3 décadas, en 1992, pero tiene una vigencia que asombra. Recrea la vida de uno de los personajes más oscuros de la historia estadounidense, Roy Marcus Kong. Es muy probable que su nombre no les diga mucho, pero si le menciono a algunos de sus allegados comprenderán quién fue este abogado y protagonista del filme. Kong, a sus 25 años, se convirtió en la mano derecha del senador Joseph McCarthy en las audiencias realizadas a los supuestos comunistas infiltrados en el gobierno norteamericano en los albores de la Guerra Fría, entre ellos los esposos Rosenberg. Otro de sus íntimos, el actual presidente de Estados Unidos, así mismo como usted lo está escuchando, Donald Trump. Pero no solo amigos, sino que el mandatario orgullosamente ha dicho que Roy Kong fue su mentor. Ya ven, apenas un avance del drama que veremos y que les recomiendo no perderse, porque nos da pistas de quién vive ahora mismo en la Casa Blanca y buscará reelegirse el próximo 3 de noviembre. ¿Qué parte de la historia es real? ¿Cuál manipulación o ficción? Ha escuchado hablar sobre nuestros protagonistas, pero quiere más información para análisis. Quédese con nosotros si quiere conocer juntos solo la verdad. The Communist Party of the United States is a fifth column if there ever was one. It is far better organized than were the Nazis in occupied countries prior to their capitulation. They are seeking to weaken America, just as they did in their era of obstruction when they were aligned with the Nazis. Their goal is the overthrow of our government. There is no doubt as to where a real communist loyalty rests. Their allegiance is to Russia, not the United States. The communists have been, still are, and always will be a menace to freedom, to democratic ideas. If I had my way about it, they'd all be sent back to Russia or some other unpleasant place. Come to the third floor family conference. Nurse. Doctor! Citizen Kong, como supondrán, es una película basada en hechos reales. Es la versión cinematográfica de la biografía Ciudadano Kong, la vida y los tiempos de Roy Kong, escrita por el periodista y narrador estadounidense Nicholas von Hoffman. Este texto, déjeme decirle, estuvo en las listas de los libros más vendidos del The New York Times durante 8 semanas en 1988. Christopher Lehman Haupt, en una reseña para The Times, calificó la biografía como una visión rica, completa y equilibrada sobre la turbulenta vida del abogado neoyorquino. El largometraje tiene como director a Frank Pearson, a quien recordarán por filmes más recientes como Truman, del año 1995, o La Solución Final, de 2001. Roy Kong es interpretado por James Woods en una actuación en que se mueve del drama a la comedia, al thriller y al romanticismo. El filme es fiel al libro y transmite la descripción psicológica que von Hoffman hace del hijo único de una familia más que acomodada de Nueva York, siempre rodeado de gente de poder y quien de niño disfrutaba de las conversaciones sobre los casos de su padre, Al, que llegaría a ser juez de la Corte Suprema del Estado. Sus padres insistían en que Roy les acompañase a todos sus actos sociales y él aprendió desde muy joven que los favores eran una valiosa moneda de cambio. The court upon Julius and Ethel Rosenberg is that for their crime they are sentenced to death by electrocution. Order in this court! I said order in this court! List is gone for the children. Order! I said order in this court! Bailiff! Bailiff! Take that man out! Silence! I'll have you removed!
El fragmento que acaban de ver es elocuente. El amañado juicio y sentencia de los esposos Rosenberg, Julius y Ethel, víctimas de aquella cacería de brujas anticomunistas que desató el senador Joseph McCarthy y en el que Roy Cohn se convirtió en pieza clave a inicios de los años 50 del pasado siglo. El mundo venía del fin de la Segunda Guerra Mundial, del que emergió la Guerra Fría a partir de las tensiones entre potencias antagónicas como Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. La carrera armamentística y nuclear se agudizó y el comunismo fue satanizado. El filme tiene un aire de denuncia, es revelador en muchos casos para quienes pretenden acercarse a la historia de Estados Unidos desde el cine. En ese entorno, el abogado Cohn alcanzó gran notoriedad por su despiadada búsqueda de los supuestos infiltrados, con la ayuda de otro de sus amigos, John Edgar Hoover, el primer director del Buró Federal de Investigaciones, el FBI. Pese a que McCarthy caería en desgracia poco tiempo después, Cohn nunca se arrepintió de su cruzada anticomunista. Supo reinventarse y reapareció por todo lo alto décadas más tarde, convertido en una celebrity neoyorquina que andaba en un lujoso Rolls Royce con su nombre en la matrícula del carro. Era un hombre sin escrúpulos, capaz de mentir y manipular para lograr su objetivo. Y esto lo verán muy claramente en la película, narrada desde la cama de un hospital ya al borde de la muerte, con un permanente viaje a lo acontecido en el pasado. La figura de Roy es una vívida radiografía de cómo funcionan y se entrelazan los grupos de poder en Estados Unidos y la corrupta red de contactos y favores para lograr sus objetivos. Una de las frases más conocidas de Roy era: no quiero saber cuál es la ley, quiero saber quién es el juez. Les hablé al comienzo de las conexiones entre el actual presidente y el protagonista del filme. Trump no aparece aquí como un personaje, déjeme aclararle eso, pero probablemente porque eran públicas y más escandalosas otras relaciones de Roy Cohn. Pero verán algunas de las enseñanzas que le dejó y cómo llegó a ser su mentor. En el bufete de Cohn podían coincidir lo mismo un arzobispo, los dueños de una discoteca o los capos de la mafia. Un día podía estar en una cena de recaudación para el Partido Demócrata y al otro apoyando una campaña republicana. La revista Esquire lo calificó en 1978 como la personificación del mal. A principios de los 70 añadió a su lista de clientes al promotor inmobiliario Fred Trump, el padre del actual mandatario, que afrontaba una demanda multimillonaria porque no le alquilaba viviendas a personas negras. El mensaje que Cohn le dio fue sencillo: contraataca. Así que interpuso una demanda contra la ciudad de Nueva York por $100 millones. Tras 2 años de litigios, logró un acuerdo en el que se establecía que no había actuado de mala fe y que no lo volvería a hacer. Para entonces, Roy había tomado bajo su protección al hijo de Trump, Donald, un veinteañero que hoy lo considera su mentor y el hombre que le enseñó casi todo lo que sabe. Las frecuentes fiestas a las que asistían juntos en la disco Study 54 cimentaron la amistad entre ambos. Cohn era gay, pero nunca lo reconoció. Todo lo contrario, aborrecía y castigaba en público a las personas sexodiversas. Era un homosexual ultraconservador que murió de SIDA en 1986, diciéndoles a todos que era cáncer de hígado. Trump reconoció ya en la presidencia que extrañaba no tener un Roy Cohn en su gabinete. Eso, claro, para arreglar sus meteduras de pata. Fue el asesor del mandatario durante 12 años hasta su muerte. La filosofía de su mentor ha sido una guía para el presidente. A él le decía: nunca te defiendas. Si te atacan, contraataca con más fuerzas a tu adversario. Nunca te rindas. Juega siempre a la ofensiva. Jamás te disculpes. Cualquier publicidad, por mala que sea, es buena. Sin dudas, el magnate inmobiliario devenido en político lo ha aplicado al pie de la letra. Al presidente lo conocen como el litigante en jefe, porque como empresario enfrentó más de 3.500 procesos judiciales por demandas contra él o interpuestas por él, según una publicación del diario USA Today. La mano derecha del abogado Cohn, Roger Stone, el más joven de los implicados en el caso Watergate,
que sacó a Nixon del poder, se convirtió en los 80 en asesor del presidente Trump hasta nuestros días, aunque ahora de lejos porque le ha traído más de un dolor de cabeza por su vínculo con el llevado y traído caso de la supuesta intromisión rusa en las elecciones de 2016. Aquí se cumple aquello de que el diablo los cría y ellos solos se juntan. Witnesses, threatening witnesses, manufacturing evidence, giving evasive, fictitious, vague, false, misleading, and manufactured testimony, and corruptly by threats and offers attempting to influence, impede, and frustrate investigations by the Department of Justice. How does Mr. Cohn plead? My client pleads not guilty to 48 of the most outrageous, outlandish, egregious, malicious, concocted, surreptitious, solicitous, supercilious, outrageous, mendacious charges I've ever heard in this court, Your Honor. Thank you for making your point so clearly, Mr. Cohn. El juzgado era para Roy un campo de batalla, una pelea a muerte contra sus adversarios. El colegio de abogados acabaría inhabilitándolo poco antes de su muerte, bajo acusación de violación de las leyes bancarias, evasión fiscal, soborno, conspiración, extorsión, colusión y hasta chantaje para ayudar a uno u otro cliente. Nada de ello parecía hacerle mella. De hecho, se jactaba. Todos evadimos impuestos, algunos más que otros. Cohn disfrutaba estando en el foco de las cámaras. Quizás el resumen más sucinto de la carrera de Roy Cohn no lo hayan hecho sus biógrafos, sino la periodista del New York Daily News, Liz Smith, quien aseguró que a pesar de su reputación, nunca fue realmente un gran abogado. Y escribió: creo que era un gran matón que tenía conexiones que asustaban a la gente. Cuando era invitado a programas de televisión para debatir, interrumpía a sus oponentes, tergiversaba sus puntos de vista, personalizaba sus ataques y, como sucedía muy a menudo, se quedaba corto en los hechos. Con todo lo que le he descrito, cualquier parecido con su ahijado Trump no es pura coincidencia. Sin dudas, 3 décadas después de su muerte, el legado de Roy Cohn es lisa y llanamente la Casa Blanca de Donald Trump. Si le interesan la historia y la política, si disfruta las películas basadas en hechos reales, pero siempre se pregunta cuánto hay de cierto en la versión cinematográfica, vuelva a nuestro encuentro por Cubovisión para conocer juntos solo la verdad. Please come to the third floor family conference. The Communist Party of the United States is a fifth column if there ever was one. It is far better organized than were the Nazis in occupied countries prior to their